Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te lleva este día gris? Bueno, sí, reencontrándome con esa grisura que en los primeros días del verano había ido quedando atrás. Y de golpe volvió, y no solo la grisura, porque días con cielo cubierto en verano se dan y a veces con frecuencia. El tema es que bajó bastante la temperatura. Bajó la temperatura y además en algunas zonas del país hubo unas rachas de viento muy fuertes que superaron los 130 kilómetros por hora. Por suerte no ha habido hasta ahora que lamentar ninguna pérdida humana, pero sí materiales, y eso estaremos repasándolo más adelante. Más adelante, pasó por el litoral eso. Ahora, si te parece, nos metemos en la agenda del salario, del trabajo en general y del salario en particular. Sí, porque 61% de las personas abarcadas por la 10ª ronda de los consejos de salarios igualará el salario que tenía al final del periodo pasado y el 39% restante lo superará, según un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Sin embargo, ese estudio advierte que la trayectoria salarial del quinquenio fue negativa porque durante más de 3 años hubo caída del poder de compra respecto a 2019. Y les cuento que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que las cifras demuestran que el gobierno cumplió con el compromiso de igualar el nivel salarial al final del periodo, y también dijo que atribuyó a la pandemia los meses, que fueron casi 40, en los que hubo pérdida del salario real. Además, COFE emitió un comunicado que señala que el personal estatal recibió un aumento inferior al acordado porque el gobierno recortó 50 millones de dólares. Tendremos el desarrollo de esta información y tenemos más. Vamos a repasar ya mismo los titulares de hoy. El 29 de enero comenzará la campaña de vacunación contra el COVID-19 en residenciales de personas mayores y a partir del 8 de febrero para mayores de 70 años. La ministra de Salud, Karina Rando, dijo que la circulación del virus es sostenida. El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo para detectar casos de promoción y venta irregular de cigarrillos en playas y por el momento no constató situaciones de ese tipo. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, valoró como muy positiva la marcha de temporada y señaló que se superaron los números de 2023. Destacó el flujo en materia de turismo interno. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas define por estas horas si habilita a la multinacional brasileña Minerva a comprar 3 plantas frigoríficas del grupo Marfrig. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas analizan reforzar la seguridad en las vías del ferrocarril central ante el robo de cables de fibra óptica. Inumet informó que no se registraron daños mayores en Paysandú tras las rachas de viento de 137 kilómetros por hora, aunque hubo voladuras de techos y caída del tendido eléctrico. Hasta el 9 de marzo se realiza por tercer año consecutivo el torneo NBA Junior con la participación de 30 equipos masculinos y 30 femeninos. Las semifinales y finales se jugarán en el Antel Arena. En medio de una crisis global impulsada por el cambio climático, varias guerras y los desafíos del nuevo orden mundial, comenzó en Suiza el Foro de Davos, que convoca a líderes políticos y financieros del planeta. En Ecuador, a una semana desde que el gobierno declaró el estado de guerra interno contra el crimen organizado, el número de detenidos asciende a casi 1.800, mientras que hoy murió un guardia carcelario y las autoridades tratan de recapturar a casi 50 presos que se fugaron. También le damos la bienvenida a quienes nos siguen habitualmente desde el dispositivo que tengan a mano a través de la web de TV Ciudad, que es tvciudad.uy, y de las emisiones de YouTube que ponen al aire buena parte de nuestra programación diariamente. Doy paso a Natalia para que presente el móvil de arranque. Sí, nos vamos ya mismo a Santiago Vázquez. El sistema carcelario está en la mira en las últimas horas y hay una actividad allí en la cárcel de Santiago Vázquez. Y Juliana Perdomo, nuestra compañera, está en el lugar desde hace un ratito. Juliana, ¿qué está pasando por allí? ¿Cómo estás, Natalia Martín? Buenas tardes para todos. Acaba de quedar reinaugurado el módulo número 1 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez, un módulo que cerró sus puertas en el año 2013 después de 2 importantes motines y en esta ocasión reabre sus puertas para descongestionar lo que es parte del módulo 4 y estamos en esta ocasión en vivo con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Bueno, ¿qué importancia tiene la reinauguración de este módulo? Vamos a escuchar la palabra de él entonces. Para nosotros es importante
teniendo en cuenta que hoy tenemos un total de 15.429 internos, de los cuales casi un tercio están alojados en esta unidad. Hoy tenemos 4.893 internos en esta unidad 4, conocida como CONCAR. Hoy estamos reinaugurando el módulo 1, que es un módulo que en el año 2013 hubo un motín acá, principalmente el motín fue en el martes 22 de noche y 23 de octubre de 2013, en los cuales fue destruido la parte de atrás, el sector B, y quedó también con averías en la parte de adelante, el sector A, y hubo una resultancia de 2 internos muertos y 2 heridos. Esto después fue habilitado una parte del sector A, y en el 2015 hubo un incidente en la cual fue lesionando policías y se cerró este módulo. Se cerró en el 2015 la parte de adelante y en 2013 la parte de atrás, y de esa época quedó abandonado, dueño de la maleza, y nosotros hace un año exactamente empezamos a trabajar con el polo industrial y con internos. Participaron 100 internos acá trabajando en diferentes obras, tanto hicieron los bloques, hicieron los ladrillos, hicieron las puertas, todo confeccionado, tanto acá como en los talleres del polo industrial del INR, todo el material que hoy permitió inaugurar esta obra para 500 personas privadas de libertad, en las cuales tiene también la habilitación de bomberos, importantísimo para nosotros, teniendo en cuenta que acá hubo un motín que fue incendiado, y eso hace que para nosotros esto tenga un desahogo. Hay que ver de que esta unidad tiene módulos hacinados, y esto va a servir no para traer más gente, sino que para descongestionar, descomprimir los módulos, como el fondo, el sector B del módulo 4, el sector B del módulo 3, módulo 10 y 11, que son módulos que hay hacinamiento, y en forma gradual se va a trasladar personas de esos módulos que tienen hacinamiento para habilitar acá, pero van a ser seleccionados los internos, pero no es para traer más gente, sino que es para descongestionar los módulos que están hacinados, y son 500 lugares que va a descomprimir la situación en parte. ¿Puede venir aquí a esta zona? Todos los reclusos que sean van a ser evaluados, todos los traslados internos son evaluados por la Junta de Traslado de esta unidad presidida por el director y supervisada por mí. ¿Cuál es la novedad, Mendoza, con respecto a este nuevo interno fallecido? Usted dijo no tenía signos de violencia, ¿se supo algo más en estas horas? Hoy exactamente, hoy falleció un interno, fue encontrado en el módulo 11, el cual no tiene signos de violencia, y ahora va a ser el fiscal que va a ver las causas que motivaron este fallecimiento, es decir, no aparentemente no tiene signo externo de violencia. Va a ser el forense que va a ver con los exámenes y el peritaje correspondiente cuál fue la causa de su fallecimiento. ¿Falta personal en las cárceles? ¿Qué es lo que pasa? Personal, estamos hablando de casi, falta 100 personas para 5.000, y siempre es necesario personal, pero en este caso no fue un problema de convivencia, no hubo incidente, la persona estaba con un compañero de celda y el compañero está diciendo versiones que no es de ningún incidente de violencia como ha pasado. En este caso, no natural, pero hay que ver la pericia forense que resulta de cuál es su causa, pero no, en un principio no tiene lesión externa de que participó en un incidente y que fue algo de homicidio. No hay signo de violencia visible. El forense va a decir cuál es la causa. ¿Puede ser que el compañero dijo que había ingerido algo antes? Eso es parte de la investigación que va a hacer el fiscal, es decir, es parte de la investigación que va por ese camino. Mendoza, ¿dónde se está trabajando con el módulo, en el módulo de los recientes fallecidos, con las recomendaciones que ya hizo Petit? Exactamente, se está trabajando, Petit hizo varias recomendaciones, la cuadrilla esta que terminó esta obra de 100 internos va a cumplir parte de lo que Petit está pidiendo, el caso de reparación de los salones de visita, más personal también. El mes que viene, el 15 de febrero, salen 91 operadores penitenciarios, que una parte importante va a ser destinado para acá, y también ya están a punto de la resolución de sacar para que ingrese 115 ciudadanos para ser formados como policía, que también va a ayudar a esta unidad y a otras unidades también, que es importante que tengamos operadores, policías y técnicos. Fundamental también el ACE va a ser un llamado también para técnicos, y porque el
prestador de salud y de salud mental es ACE, el cual también está trabajando en ingresar más gente para trabajar con los internos, en lo que tiene que ver con un importante que para nosotros que es la salud mental y las adicciones. Aparte de lo que dijo Petit con respecto a lo que pasó, el incendio, que es responsabilidad del Estado. Eso nosotros la investigación la está haciendo la Fiscalía. Hay 3 personas que están sindicados, pero como posibles autores, pero es el fiscal, el de homicidio, el que está actuando en el caso. Y lo que le puedo decir que fue un acto criminal de privado de libertad que para arreglar cuentas y problemas de convivencia incendiar una celda con de 8 personas, de los cuales fallecieron 6, uno ya fue dado de alta y el otro se está recuperando aparentemente en forma satisfactoria. Hasta aquí llegamos con las palabras de Luis Mendoza. Desde Santiago Vázquez le agradecemos a Juliana Perdomo y al resto del equipo porque esto nos permitió tener un pantallazo de diversas situaciones vinculadas con el sistema carcelario. Ahora cambio de tema. Una pregunta que surge es, ¿qué pasa con el empleo en el sector de la construcción? ¿Da para expresar conformidad o no? Opinan al respecto Alejandro Ruibal, que es presidente de la Cámara de la Construcción, y Daniel Diverio, que es secretario general del sindicato de quienes trabajan en la construcción. Es cierto que hay 10.000 puestos de trabajo que se perdieron y si vos multiplicás eso por 2 puestos más indirectos, hay un número importante de trabajadores y trabajadoras de la construcción que hoy su expectativa no está en la industria. La construcción está con un muy buen nivel de empleo, estamos hablando de 56.000 personas cotizantes en el BPS, eso quiere decir que hay como 120.000 personas trabajando en el mundo de la construcción, para que tengan una idea entre los directos y indirectos. Bueno, vamos al desarrollo de nuestro tema de portada. Como decíamos, un informe del Instituto Cuesta Duarte establece que 61% de las personas abarcadas en la 10ª ronda de los consejos de salarios igualará el salario que tenía al final del periodo pasado y el 39% restante lo superará. Sin embargo, el informe establece que la trayectoria salarial durante el quinquenio en curso fue negativa porque durante más de 3 años hubo caída del salario real con respecto a los niveles de cierre de 2019. El informe establece que cerca de 61% de las personas trabajadoras comprendidas en la 10ª ronda tendrá un salario real igual y en algunos pocos casos todavía menor al de comienzos de 2020. El restante 39%, que tendrá algún porcentaje de crecimiento, está vinculado a rubros con buen desempeño económico y organizaciones sindicales fuertes. En términos de promedios, al final de la 10ª ronda, los salarios privados estarán entre 1 y 2% por encima de la media de 2019. Si bien en la gran mayoría de los grupos hubo acuerdos entre partes, desde el Instituto del PIT-CNT se asegura que cuando eso no ocurrió y se debió votar, los lineamientos del gobierno reflejaron mucho más el sentir empresarial que el sindical, debido a que en 21 de esas 23 situaciones el Poder Ejecutivo votó lo mismo que las patronales. Sin perjuicio de los incrementos a futuro, en más de un pasaje el documento advierte acerca de la caída registrada a lo largo del quinquenio. Dice que la mayoría del personal privado volverá a tener el mismo nivel de salario real de junio de 2020 al final de esta administración, transitando todo el periodo intermedio con pérdida. Se agrega que fueron muchos más los meses de pérdida del poder de compra respecto a 2019 que los ubicados por encima. Se detalla que hubo pérdida en todo 2020, 2021 y 2022 y la mayor parte de 2023 y que hubo o habrá aumento del salario real al final de 2023, en 2024 y en el primer tramo de 2025. Por esto, se hace una precisión acerca del alcance del término recuperación. Se concluye textualmente que al final del periodo habremos asistido a una recuperación del nivel salarial de inicio, pero lo perdido en el medio estrictamente no se recupera. A propósito de este tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el informe del Cuesta Duarte demuestra que el gobierno cumplió con su promesa de que al final del periodo se iguale el nivel salarial previo al comienzo de esta administración. Y según el ministro, los cerca de 40 meses de caída salarial señalados por el Instituto del PIT-CNT fueron consecuencia de la pandemia. El Instituto Cuesta Duarte anunció hoy, y salió en los medios,
que el 40% de los trabajadores que pactan su salario en el Consejo de Salarios va a terminar este periodo de gobierno con una mejora del salario real con respecto a 2019, el 40%, y el otro 60% va a terminar empatado. Que en el medio hubo caída del salario real, todo el mundo lo sabe. También hubo caída del salario real en el mundo entero, que es una cosa que sería importante tomar en consideración, porque en el mundo entero, todos sabemos, hubo una pandemia. Mieres aseguró que en al menos otros 3 aspectos vinculados al empleo, este gobierno tuvo mejores resultados que el anterior. En empleo es mucho mejor que el que teníamos en 2019, en cantidad de puestos de trabajo, en desempleo, en informalidad. Todo eso ha sido mejor y tendríamos que estar todos contentos y no buscarle el pelo al huevo, porque en realidad acá esto debería ser un asunto de todos. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Todo lo que recién vimos y escuchamos está vinculado a salarios privados. ¿Qué pasa con el salario público? Tema del móvil que viene con Juan Pablo Rodríguez, hoy presente en los móviles de MBD Noticias, edición central. ¿Cómo te va, JP? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes, desde luego para nuestro público. Es así, estamos con Martín Pereira, quien es presidente de COFE, que emitió un comunicado en el día de hoy, no solamente denunciando al Poder Ejecutivo que violó la ley de negociación colectiva, sino que, bueno, que rebajó los salarios públicos un 1% en virtud de que se había acordado algo así como un 6,3%. Finalmente se terminó dando este año de que sea un 5,4%, lo cual le significa al Estado uruguayo un ahorro de $50 millones, lo cual denunció COFE esta tarde. Por eso, Pereira, le queremos preguntar, bueno, ¿qué va a suceder no solamente con los salarios del sector público, sino con las futuras jubilaciones y pensiones que también tienen que ver con estos indicadores? Sí, exactamente. Al ajustar a la baja el Poder Ejecutivo el salario de los públicos, incide directamente para el año que viene en lo que tiene que ver jubilaciones y pensiones. Por eso también en el comunicado de COFE la preocupación, porque entendemos que jubilados y pensionistas no deben ver rebajado sus jubilaciones y sus pensiones. A ver, esto también aparece en los fundamentos de la rendición de cuentas del año 2022. ¿Qué se prevé que pueda suceder este año, digamos, cuando el aumento, cuando no se equipara, digamos, no se terminó dando al menos este año, según lo que se había acordado el año pasado? Bueno, eso es lo que le estamos y lo que le transmitimos al gobierno, que en la rendición de cuentas se hablaba del 5,8, acá se baja un punto porcentual la planificación del gobierno y eso hace que perdamos un punto de salario los trabajadores públicos y el año que viene los jubilados y pensionistas. Por eso la denuncia de COFE, que hasta la semana pasada el propio ministro de Trabajo nos planteaba que el ajuste iba a ser de 6,3 y bueno, en esta semana nos enteramos que se habían cambiado las reglas de juego sin comunicarlo, sin llamar al Consejo Superior Tripartito, sin comunicaciones previas ninguna, violando la ley de negociación colectiva, que es lo que denunciamos en el comunicado. En el comunicado justamente emitido esta tarde, ustedes denuncian que el Poder Ejecutivo también dice que las cuentas del Estado están mejor por estos $50 millones que, bueno, que le termina sustrayendo a los empleados. Sí, claramente esto le va a servir para el gobierno para decir que las cuentas fiscales están mejor, pero es en la espalda de los trabajadores. Son $50 millones menos que van al salario de los empleados públicos, $50 millones menos que van a la farmacia, a la panadería, al boliche del barrio, porque hay poca capacidad de ahorro en los funcionarios estatales y todo se va al consumo interno. Entonces son $50 millones menos, no solo en los salarios, sino también circulando en los barrios. Le hago la última, Pereira, para ir cerrando. ¿Tienen pensado tomar alguna medida? ¿Qué va a hacer COFE? Bueno, estamos analizando, viendo con el Instituto INESUR los informes técnicos de cuánto va a afectar esta situación a nivel general y el día viernes está convocado el Departamento de Públicos del PIT-CNT a la hora 9 para evaluar con todos los sindicatos públicos las acciones a tomar en conjunto. Martín, Natalia, seguiremos de cerca lo que es este tema tan importante, no solamente para los empleados públicos, sino para lo que sucederá a futuro con las pasividades y con las jubilaciones. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo.
Bien, cambiamos de asunto. El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo para detectar casos de promoción y venta irregular de cigarrillos en playas y por el momento no constató situaciones de este tipo. Tema vinculado. Las autoridades ministeriales prefirieron no hacer declaraciones con respecto a las imágenes del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a bordo de un yate perteneciente a la familia Maylos, imágenes que circularon en redes sociales pocos días atrás, ¿no?, que son de este verano, teniendo en cuenta que esa familia es propietaria de la tabacalera Montepaz, que se ha visto beneficiada por cambios normativos durante este gobierno. Y en el del día de ayer dispusimos un operativo de control en la costa. No se ha detectado presencia irregular de promoción o de venta y se va a estar fiscalizando a lo largo de la temporada eventualmente lo que pueda ser la promoción irregular de cigarrillos. Vale la pena aclarar que este control se realiza con funcionarios públicos que ingresaron en las últimas semanas al Ministerio de Salud Pública y que van a estar abocados a la tarea de control de lo que es la política antitabaco. Le pido una reflexión acerca de las imágenes que trascendieron del presidente de la República en el yate de Maylos, dueños de la tabacalera Montepaz. Obviamente que del presidente de la República no voy a hacer ningún tipo de afirmación. Más de la agenda de la salud. El 29 de enero comenzará una nueva etapa de vacunación contra la COVID-19, en este caso para algunos sectores de la población. Se dispondrá de unas 330.000 dosis en un momento en que la circulación del virus en nuestro país es moderada. Hay una circulación de moderada intensidad, sostenida desde hace ya bastantes semanas por recibir en nuestro país la nueva dosis o el nuevo cargamento de vacunas que serán ofrecidos a la población a partir del 1 de febrero para la población general, y bueno, después eso lo vamos a ver bien con el señor subsecretario, el esquema de vacunación. Se va a lanzar la campaña de vacunación con la vacuna de COVID-19, que será la vacuna de COVID con la misma tecnología que tenía hasta ahora, de ARN mensajero, modificada para o adaptada para la cepa XBB, que es una de las que está circulando en este momento. Vamos a comenzar con los pacientes mayores de 70 años, que son los pacientes a los cuales va a haber una recomendación explícita independientemente de su estado, que tengan o no comorbilidades. Todos los pacientes mayores de 70 años se va a recomendar la vacunación. Después, pacientes entre 50 y 70 años van a poder vacunarse si tienen alguna comorbilidad. Esta vacuna no es recomendada para menores de 50 años. Sí lo podrán hacer quienes tengan inmunodepresión severa y embarazadas, informó la ministra. Bueno, y seguimos en el Ministerio de Salud Pública porque está haciendo un seguimiento de la situación financiera del CASMU. Claro, recordemos que tiempo atrás la institución de asistencia médica privada solicitó la creación de un fideicomiso. Días atrás, el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, CASMU, anunció que logró un balance positivo en el último año, al igual que los dos anteriores, tras las versiones que refieren a problemas graves en la institución. Diagnóstico de situación con veedores puestos por el Ministerio de Salud Pública a punto de partida de una unidad nueva que tenemos en este ministerio, que está creada por ley, que es la unidad de monitorización de todos los prestadores de salud que puedan tener situaciones similares, lo que nos permite poner veedores en aquellas instituciones de asistencia médica que puedan llegar a tener problemas que requieran asistencia o intervención de alguna manera de las autoridades. Y hoy en día lo que se está haciendo es completando el informe con datos financieros y económicos de CASMU para posteriormente comunicárselos primero ese informe, hablarlo obviamente con las autoridades de la institución y posteriormente con otras autoridades del país para evaluar si es necesario ayudar de alguna manera a la institución o si la institución va a poder seguir funcionando de manera como lo está haciendo hasta ahora.
Nuevo cambio de tema. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que por ahora la temporada de verano viene siendo muy buena y que las cifras son mejores que las que a esta altura del año pasado se registraban. Y aseguró que hay mucho turismo argentino, a pesar de la diferencia cambiaria, y también destacó la afluencia de turistas brasileños y de turismo interno. En todos los destinos turísticos ha habido un gran movimiento, con índices de ocupación hotelera que rondan entre el 80%, 90%. En la zona termal, que verano no es la época de temporada alta, sí, hubo un buen movimiento, 60% de ocupación hotelera, 100% en Arapey. ¿Y qué estamos hablando de turismo interno más que nada o extranjeros? Estamos hablando de las dos. Los dos. Aunque parezca mentira, sigue siendo Argentina el principal mercado de Uruguay. Los datos de migraciones, siempre de cuáles son los orígenes, nos dan, en primer término, uruguayos no residentes, que es una época del año que vienen mucho, visitar su familia y hacer su vacación, y casi igual argentinos, y luego le sigue Brasil y otros destinos. En otro orden, Viera confirmó a MBD Noticias que a fines de marzo dejará su cargo para competir por la presidencia de la República en la interna colorada, ya que, según dijo, buscará ponerle vallismo a la coalición de gobierno. Yo quiero ser ganador de la elección interna para ser candidato, para liderar un partido colorado que trabaje y plantee primero con una mayor representación parlamentaria, ponerle más vallismo a la coalición. Yo soy vallista y creo que por allí el tema, uno de los temas centrales es el rol del Estado. Yo creo en un Estado presente. Ahora reaparece el móvil de Juliana Perdomo. Volvemos a Santiago Vázquez porque hay más autoridades hablando por hablar. Adelante. Sí, Martín, seguimos en tema. Estamos con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para consultarle acerca del proyecto de inclusión asistida. ¿Cómo se viene desarrollando? Bueno, es un proyecto que empezó en el mes de diciembre, que lo que busca es bajar los niveles de reincidencia y evitar situaciones de calle. Es un proyecto conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, que requiere mucha articulación entre el Comisionado Parlamentario Interior y el MIDES, que tiene una solidez de diseño que en 7 meses nos va a permitir medir el impacto en comparación en los niveles presentados de reincidencia. Es un kit social que justamente se está dando a egresados de esta unidad, del CONCAR justamente. El kit social se compone primero por un técnico social de referencia para que cuando la persona recupera la libertad tenga alguien haciendo un seguimiento en revinculaciones familiares, un seguimiento en evaluar o consultarle si tiene algún problema de consumo para tratar de buscar alguna salida. El kit social también tiene prestaciones socioeconómicas, una tarjeta de 1.800 pesos por mes para, por ejemplo, artículos de higiene personal. Por otro lado, se le asigna un dispositivo de alimentación de los que tiene el MIDES a través del INDA para asegurar la alimentación diaria. Se le asigna un centro o un vale en pensiones para que tenga también una cobertura habitacional y evitar así las situaciones de calle. Tiene asesoramiento legal, integra los programas socioeducativos y sociolaborales del MIDES. Entonces, en todo este kit social, lo que se busca es dar una mayor contención para dar alternativas a lo que puede ser una acción delictiva. ¿Cuántos reclusos se está abarcando? Va a abarcar a 500, es un programa piloto que, como decía, comenzó en diciembre del año 2023. En unos meses ya vamos a poder medir el impacto. Estos 500 se seleccionan por un tercero imparcial a través de un sorteo, porque la idea es que justamente se den sin ningún tipo de derivación, porque eso haría que no sea comparable si fueran derivados con los datos de reincidencia presentados. Fueron 60 personas aproximadamente que recibieron este kit social en el mes de diciembre, se incorporaron otras en el mes de enero, y de este escenario de aproximadamente 100, solamente 3 habrían reincidido. Esto es un dato muy parcial que no nos permite arrojar conclusiones. Sí hacemos un monitoreo permanente a los efectos de tener un seguimiento de cómo va evolucionando un plan que la verdad que le depositamos mucha expectativa.
En cuanto al apoyo, bueno, acá se acaba de inaugurar la unidad número 1, mejoran las situaciones de convivencia también de alguna manera. Reflejar esto, la vida de los reclusos, de alguna manera, para que se conozca Bien, lo que... Bueno, escuchábamos entonces al ministro de Desarrollo Social en esta inauguración de la unidad 1 dentro de la cárcel de Santiago Vázquez. Y ahora vamos a cambiar de tema. Te sigo. Se realizó la presentación de la campaña Promoción de Empleo que surge del convenio colectivo del sector de la construcción y busca brindar igualdad de oportunidades y conectar a las empresas con los y las trabajadoras. Daniel Diverio, que es secretario general del Sindicato de la Construcción, valoró esta iniciativa, pero en un sentido más amplio dijo que se ha constatado una retracción de las obras públicas que ha generado en el sector de la construcción la pérdida de 10.000 puestos de trabajo. El freno, lo que es la inversión pública, generó que hoy casi el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción dependemos de la inversión privada. ¿Que es válido? Sí, pero la inversión privada, la dificultad que tiene, que se genera donde deja más rentabilidad, entre ellas las viviendas promovidas, Montevideo, Canelones y algo Maldonado, y en el resto del interior, que nos complica más, no hay casi presencia. Y yo tenía mucha expectativa para este año con lo que tenía que ver con la inversión de obras de saneamiento que se había anunciado al principio de este gobierno. Se había planteado algo así de $1.000 millones, fundamentalmente para los pueblos del interior. Eso generará las mejores condiciones sanitarias para esos pueblos y generaría miles de puestos de trabajo para esa zona. Bueno, hoy lo encontramos después más adelante, que esa inversión de $1.000 millones pasaba a $350 millones y ahora nos están anunciando que posiblemente en la segunda etapa de este año se empezaría a abrir por lo menos algunas licitaciones. Contábamos con esa demanda, con esas obras, para sostener lo que ha sido la caída de UPM y Ferrocarril Central, que entre las dos obras la caída fue casi de 10.000 puestos de trabajo. Hay 10.000 puestos de trabajo que se perdieron y si vos multiplicás eso por 2 puestos más indirectos, hay un número importante de trabajadores y trabajadoras de la construcción que hoy su expectativa no está en la industria. Otras visiones. Desde la Cámara de la Construcción se dice que en el sector hay un muy buen nivel de empleo. Se habla de 120.000 puestos de trabajo, sumando directos con indirectos. El presidente de la gremial, Alejandro Ruibal, espera que se reactiven proyectos públicos y privados durante este año. Hay dos grandes pilares que hoy en día sostienen la construcción, que es la construcción de vivienda promovida, pero eso es mucho en el sur, Montevideo, Canelones, Maldonado, aunque algo empezó a aparecer en el interior, que eso está enmarcado dentro de la ley de vivienda promovida y sigue habiendo proyectos, y las inversiones muy importantes que se hizo en vialidad. Vialidad, cuando digo vialidad estoy hablando de ruta, pero hablo también de viaductos, pasajes elevados, puentes. Esos son los dos grandes pistones. ¿Con eso alcanza? Y probablemente no, porque se terminó UPM el otro año, se termina el ferrocarril, entonces que son obras intensivas, mano de obra. Hay proyectos que estamos esperando que se concreten, el proyecto de agua potable de Arasatí, hay una licitación importante de saneamiento de 61 localidades en el país, pero por otro lado el sector privado también está dando algunas señales que también esperamos que se concreten, como por ejemplo la construcción de data centers, como el de Google, y algún otro inversor privado que está viendo. No son inversiones del orden o de la escala de UPM, pero son inversiones que ayudan. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas analizan reforzar la seguridad en las vías del ferrocarril central por el robo de cables de fibra óptica. Recordemos que esta vía une Pueblo Centenario en Durazno con el puerto de Montevideo, pero de todos modos la concentración mayor de los actos vandálicos se da en territorios de Montevideo y Canelones. Hay un problema muy serio que es con los robos. El ferrocarril está siendo, claro, es algo nuevo, está siendo vandalizado. Roban los cables de fibra óptica que no les sirven para nada, pero los cortan y los roban. Entonces eso está generando algunos problemas con la señalización, lo estamos viendo con las autoridades, pero hay que entender que ahora va a venir un ferrocarril de verdad. No se puede andar haciendo ese tipo de daños, porque si va a haber un accidente, no va a ser un accidente de un tren chiquito a 40 kilómetros por hora. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hay que concientizar un poco a la gente que hay que cuidar la infraestructura, ¿no?
Ahora cambiamos de tema, pasamos otra vez a la agenda laboral, porque el ministro Mieres fue consultado por la situación de la multinacional Pedidos Ya, que recientemente despidió a 251 personas aquí en Uruguay y dijo que jurídicamente está habilitada como empresa para despedir personal. En relación a los cuestionamientos desde el Frente Amplio y Cabildo Abierto sobre las exoneraciones fiscales a las que la multinacional accedió, apuntó que esos beneficios se otorgaron en 2023. El Ministerio de Trabajo ha tenido un papel en la búsqueda de caminos que permitan que esas decisiones que se tomaron por parte de la empresa, que nosotros nos enteramos en el mismo momento que se habían tomado, no sabíamos cómo venía la mano, buscando el camino de que al menos una parte de esos trabajadores puedan reubicarse en otras empresas que cumplen esa tarea. Por otra parte, decir que con respecto a los trabajadores por plataformas, que son fundamentalmente los repartidores, nosotros hace 2 años presentamos un proyecto de ley al Parlamento para mejorar los derechos de los trabajadores independientes que operan a través de plataformas. Lamentablemente en el Parlamento eso no ha avanzado, vamos a insistir porque nos parece importante que la normativa sea cada vez más robusta en cuanto al cumplimiento y al goce de los derechos de todos los trabajadores. Concretamente ese tema que plantean los legisladores, ¿el Ministerio tiene herramientas como para exigirle a la empresa, en cuenta de los beneficios que se le da, el hecho de que mantenga los empleos? No, eso no es así. O sea, jurídicamente las empresas tienen derecho a despedir, obviamente que cumpliendo con todas las obligaciones correspondientes. ¿Debería quitar esos beneficios? Esos beneficios, según lo que yo tengo entendido, estuvieron vigentes durante el año pasado y no se renovaron este año. O sea que actualmente esas exoneraciones tributarias no están vigentes. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas define por estas horas si habilita a la multinacional brasileña Minerva a comprar 3 plantas frigoríficas del grupo Marfrig. La posibilidad de que el negocio se concrete genera preocupación y malestar en distintos sectores del agro, sectores productivos y también a nivel de personas del sistema político de muy diversos partidos. Por ejemplo, el senador Frente Amplista, también precandidato presidencial Mario Vergara, dijo que es un asunto delicado y que requiere ser evaluado. Evidentemente acá hay un riesgo de una mayor concentración que puede herir demasiado los niveles que tienen que ser de competencia en el funcionamiento de los mercados. Por lo tanto, primero aspiro a que los organismos correspondientes, la Comisión de Competencia, haga la evaluación correspondiente. Creo que hay que verlo con muchísima atención, esta posibilidad de que haya un único comprador prácticamente de ganado, alguien que tiene el suficiente poder de mercado como para marcar el precio en el mercado. Eso sería grave e iría contra la legislación de competencia y contra el interés de los uruguayos. Eso hay que analizarlo, reitero, desde el punto de vista técnico y político en la Comisión de Competencia, pero también hay que ver cómo funciona el mercado en general. Ya hoy, sin esa compra, el mercado está de todas maneras muy concentrado, ¿verdad? Y por lo tanto, la forma de imponer precios que hieren sobre todo a los ganaderos, pero además sobre todo a los criadores, a los pequeños productores de ganado, ¿verdad? Porque esto es una cadena de relaciones sucesivas que hay que salvaguardar desde la perspectiva de la competencia y del interés general. Mientras tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo que no opinará sobre la eventual compra a cargo de Minerva hasta tanto no se pronuncie la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Sin embargo, aseguró que en caso de que se concrete este negocio, habrá un alto nivel de concentración. La Comisión debe trabajar de forma independiente, de forma sin presiones, de forma tranquila, sin perjuicio de que otros sectores se puedan manifestar. Han recibido a distintas comisiones representativas de los sectores productivos y después de conocido el dictamen de esta comisión que deberá determinar si este nivel de concentración que es evidente que va a ocurrir genera o no un ejercicio eventual de posición dominante o una falta de transparencia en la formación del precio.
Para el ministro Matos, en caso que la Comisión de la Competencia se expida en sentido que existe una concentración que afecta a la transparencia en la formación de precios, se deberá intervenir. No es un monopolio porque en el peor de los casos, si tomamos la estadística y se aprobara eventualmente las 7 plantas, no llega al 50% y quedaría todo el 50% del mercado. Pero bueno, yo no voy a abrir opinión respecto de esto hasta que en forma totalmente transparente e independiente la comisión se pueda expedir. Bueno, y volvemos al Ministerio de Salud Pública, pero hablando de salud animal, porque confirmó que hay 56 equinos fallecidos por encefalitis y que además han muerto animales de otras especies con sintomatología similar, cuyos casos se encuentran a estudio. Habló Adriana Alfonso, que es la directora general de la salud, y dijo que Uruguay tiene capacidad diagnóstica para detectar la eventual transmisión de la enfermedad de animales a personas. Tenemos capacidad diagnóstica, eso es importante. Desde hace varios años en Uruguay existe una vigilancia de las encefalitis virales en general y nuestro país ha fortalecido la capacidad diagnóstica atendiendo a esta situación. Por lo tanto, nos encontramos, ojalá que no, pero listos para detectar un posible caso humano desde el Laboratorio Nacional de Salud Pública y todos los prestadores de salud, todo el equipo de salud ha sido comunicado de esta capacidad y de cómo hacer para sensibilizar la posible ocurrencia de un caso humano. A la fecha no tenemos ningún caso confirmado de encefalitis equina del oeste en humanos en Uruguay, pero sí sabemos que la situación regional, ¿verdad?, es de riesgo. Por lo tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es pedir también a la población, a todos nosotros, extremar los cuidados. Más de este asunto, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso, un refuerzo presupuestal para la compra de vacunas contra la encefalomielitis, esa es la palabra, equina. Bien, y el ministro Matos dijo que busca subvencionar a los sectores de bajos recursos. Y ahora cambiamos de asunto, porque el directorio de la Caja de Profesionales informó que está vigente el aumento de la tasa de aportes de las personas socias por un año, incremento que llega a 2%. La Asociación Civil Profesionales Independientes en Defensa de la Caja de Profesionales emitió una carta en la que responsabiliza a la actual dirigencia del agravamiento de la crisis financiera de la Caja y retiró por completo su apoyo a las autoridades. Nosotros pertenecemos a profesionales independientes, entregamos sí una respuesta acorde a la gravedad de lo que está sucediendo. El día 28 de diciembre el Grupo de Profesionales Independientes entregó una carta, un pedido de renuncia al actual directorio por, más allá de la legalidad que lo ampara, después de aprobar la ley 20.130 de poder aumentar los aportes hasta un 2%, aumentó todo, el 2% todo lo hizo el directorio, contraviniendo, como decimos, lo que era el pronunciamiento de casi todos los grupos de afiliados y el mismo Parlamento, cuando rechazó la ley Express, especialmente los artículos que estaban referidos a un nuevo gravamen sobre los pasivos y a un aumento de aporte de los activos. Y es por eso que nosotros denunciamos fuertemente esto frente a los afiliados de la Caja, que sepan que el actual directorio, ahora sin la participación del Poder Ejecutivo en la decisión, por sí solo, mostrando realmente cuáles eran las intenciones de este directorio, que muy lejos de pelear los verdaderos reclamos, esos grandes que tienen que ver con el redireccionamiento del IAS hacia la Caja o bien el tema del aumento de los timbres, la readecuación de los timbres, elige este tipo de medidas que golpean duramente al afiliado, mostrando sinceramente, en esa coherencia que ha mantenido siempre, un ataque a la Caja Profesional, a su modelo y a los derechos de los afiliados. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del Foro Económico Mundial que se está desarrollando en Davos, Suiza. Este encuentro
que suele convocar a lo más graneado de la política y la economía del mundo, se ha transformado en un punto de referencia anual para analizar el estado de cosas que este año tiene como ejes centrales y como viene siendo en todas las cumbres, el cambio climático, la inteligencia artificial, pero sobre todo un mundo en guerra como el que estamos viendo. Hoy precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a insistir con la necesidad de ayuda para enfrentar a Rusia en uno de los puntos más convocantes, entre otros que se dieron, pero mañana es un día de pesos pesados porque se van a presentar precisamente en este foro el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, el secretario general de la ONU Antonio Guterres, el presidente de España Pedro Sánchez, el de Francia Emmanuel Macron, pero el que genera mayor expectativa es el presidente argentino Javier Milei, que viajó precisamente para plantear un poco cuál es su concepción política y cuáles son los planes con lo que pretende sacar a la Argentina de la crisis. También habló el presidente colombiano Gustavo Petro, quien apuntó una vez más al cambio climático como la madre de todos los problemas. El que no va a estar, y ya dijo que no iba a ir, es Lula da Silva. En su primera salida oficial desde que fue investido presidente argentino, Javier Milei intervendrá en el foro este miércoles con una ponencia titulada Libertad, la clave de la prosperidad. Se prevé que durante su exposición el mandatario argentino, que tendrá alrededor de 30 minutos, haga hincapié en los beneficios de sus principios libertarios y explique las recetas de su gobierno para dejar atrás la crisis económica en la que está sumido el país. Según medios de prensa argentinos, el mandatario comenzará oficialmente el gran giro en sus relaciones internacionales, dando prioridad a los nexos con Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Pero el encuentro más esperado lo mantendrá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde deberá explicar su hoja de ruta para realizar ajustes en el Estado, reducir la inflación y favorecer el crecimiento del PBI. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó este martes propuestas en el Foro Económico Mundial para enfrentar la crisis climática, que considera que es la madre de los problemas que enfrenta el planeta, porque dijo va generando otros, incluidas las tensiones nacionales, internacionales y sociales que vive la humanidad hoy. Petro aseguró que su gobierno busca enfrentar la crisis climática a partir de un salto de concepción de la humanidad frente a la naturaleza, lo que implica cambios políticos indudablemente profundos, transformaciones en la sociedad y su concepción, agregando que se tienen que realizar no solamente a partir del discurso, sino en la práctica misma. Se cumple una semana de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretara el estado de emergencia por la violencia criminal que vive ese país, y el gobierno hizo una evaluación de lo que han sido estos días, donde la vida va volviendo relativamente a la normalidad dentro de lo que se puede en Ecuador, porque a pesar de todo esto, hoy hubo otra persona muerta, que era un guardia penitenciario en la zona del Amazonas, y también fueron detectados varios cartuchos de dinamita en la puerta de una sede policial en Quito. Todo esto en el marco de un pedido que ha hecho el presidente Noboa de $1.000 millones para enfrentar esta guerra, un hecho que ha generado también alguna polémica, mientras que la Comunidad Andina de Naciones se va a reunir el próximo domingo para analizar la situación regional que preocupa a partir de los episodios en Ecuador. De acuerdo al balance del Ejecutivo ecuatoriano, en estos 7 días han habido 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas y 11 establecimientos policiales, al tiempo que las fuerzas de seguridad han decomisado también más de 5 toneladas de drogas y miles de dólares en efectivo. Entre el 9 y el 16 de enero, las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a 5 presuntos miembros de estas bandas, ahora catalogadas como terroristas, mientras que 2 policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados en distintos secuestros ejecutados aparentemente por las mafias, mientras que durante este periodo se han incautado 645 armas de fuego, 664 armas blancas, 40 alimentadoras de armas y cerca de 15.000 balas y 488 explosivos. En la mañana de este martes, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó del hallazgo de una veintena de tacos de dinamita dejados en la noche del lunes en la puerta de una unidad policial de Quito, mientras que la agencia penitenciaria del Estado encargada de las prisiones informó este martes del asesinato de un guardia cuando regresaba a su casa. Los cancilleres y ministros de seguridad de los países de la Comunidad Andina de Naciones se reunirán el próximo domingo en Lima para adoptar medidas efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, según confirmó el jefe del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otarola, quien detalló que la reunión se realiza por iniciativa de su país tras los hechos de violencia ocurridos en Ecuador y la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa.
Y el que vuelve con todo, parece, es Donald Trump. Por lo menos ganó las primarias de Iowa, un estado que, al igual que New Hampshire, suelen ser fundamentales en el esquema electoral de Estados Unidos. Y se dice siempre que quien gana esos estados, bueno, después va a ser seguramente aspirante a la Casa Blanca. Lo cierto es que allí Trump se impuso con el 51% de los votos sobre su más cercano perseguidor, Ron DeSantis, que parece no haber tenido mucha suerte, y otros candidatos republicanos, algunos de los cuales directamente ya desistieron de postularse. Todo esto enmarcado en la polémica que genera esta nueva postulación de Donald Trump a raíz de los casos judiciales que enfrenta y que de hecho le impiden ser candidato en 2 estados. El expresidente Trump ganó este lunes las internas republicanas en el estado de Iowa, tal y como lo vaticinaban las encuestas, dejando atrás a Ron DeSantis y a Nikki Haley, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció su retiro de la campaña presidencial republicana. Con el 95% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21,2% y Haley sumó un 19,1%. Y si bien son los primeros resultados de Trump en la búsqueda por lograr la tercera nominación consecutiva a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el triunfo en Iowa ha sido crucial en el inicio de las primarias republicanas, reforzando el vínculo del expresidente con los votantes del partido. Los estados de Iowa y New Hampshire tienen un significado especial en las elecciones presidenciales, ya que allí se celebran las primarias mediante caucus y elecciones propiamente dichas, y la atención mediática concentrada en Iowa es comparable con la que contarán todas las etapas posteriores durante la carrera presidencial, por lo que la primera victoria supone una gran oportunidad para que el candidato se declare como un serio aspirante a la Casa Blanca. Nuestro país debe unirse, queremos unirnos, ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador. Sería tan bueno si pudiéramos unirnos y solucionar el mundo, resolver los problemas y poner fin a toda la muerte y destrucción que estamos presenciando, manifestó Donald Trump. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica de Montevideo tocarán por primera vez juntas el próximo viernes en el marco de la inauguración de la celebración de los 300 años del inicio del proceso fundacional de Montevideo. El espectáculo del viernes será a las 20 horas en la Rambla del Cerro, frente al Parque Bas Ferreira, una zona muy linda de Montevideo, con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo, vayan agendando, de TV Ciudad. Ayer en este salón, en el Hotel Radisson, que es el único que encontramos que tiene las dimensiones y las condiciones como para albergar a 160, 170 músicos, tuvimos nuestro primer encuentro. Y no hay ninguna referencia, no encontramos ningún video ni nada. Tuvimos que partir de cero, con una hoja en blanco, armar un repertorio y imaginarnos cómo sería trabajar juntos. Salió muy bien, nos emocionamos. Ayer algunas lágrimas corrieron de emoción, del sonido, el impacto de lo que son 2 elencos sinfónicos grandes tocando juntos, y creemos también que, más allá de ser una celebración de la ciudad y de un aniversario, lo es también el logro de tener 2 elencos sinfónicos importantes, estables, propios de la ciudad. El repertorio integrará una parte sinfónica y músicas populares que los 2 elencos han frecuentado, como el tango, el candombe y la murga. Otro asunto comunitario y deportivo en este caso, porque desde este martes y hasta el 9 de marzo se realiza por tercer año consecutivo el torneo NBA Junior, con la participación, atención, de 30 equipos masculinos, 30 equipos femeninos y la organización conjunta de la Intendencia de Montevideo y la NBA. Las semifinales y las finales se jugarán en el Antel Arena y, según la directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, Silvia Pérez, es destacable el aumento de niñas y adolescentes mujeres. Siempre me gusta contar que fue la primera vez que en Montevideo se hizo con los barrios y con los municipios.
Este es un programa que la NBA hace en diferentes partes del mundo, pero siempre lo hace con la federación y los clubes. Montevideo fue la primera vez que se hizo barrios y municipios, o sea, gurises tenían un equipito, se inscribían y podían jugar, y también hay niños que no tienen un equipo o niñas y se inscriben individualmente y después forman parte de un equipo. Año a año también ha subido y ha mejorado la presencia femenina, que era una cosa que nos interesaba muchísimo. Este año hay igualdad, 30 equipos masculinos, 30 equipos femeninos. Ernesto y Santiago, dos de los entrenadores de los equipos de competición del Complejo Municipal Sacude, contaron cómo es la preparación de los niños y jóvenes y cuál es el objetivo del torneo. Lo que buscamos es que ellos más que nada se diviertan, no tanta preparación, sino que vengan y vivencien lo que es el deporte, que sigan vinculados a lo que es el básquetbol y bueno, que disfruten de esto, que es una experiencia linda para vivir ellos, que es un torneo, algo muy oficial, auspiciado por la Intendencia, también por la NBA y bueno, que aprovechen. ¿Está creciendo este deporte en Uruguay? ¿Hay un buen nivel? Sí, yo creo que sí, y esto fomenta obviamente llevando el básquetbol a los distintos barrios y conociendo las distintas zonas que permite este torneo, la verdad que sí. Bueno, hablamos del tiempo, porque este mediodía Inumet informó que no se registraron daños mayores en Paysandú, pese a que allí hubo rachas de viento de 137 kilómetros por hora que ocasionaron algunas voladuras de techo y caída del tendido eléctrico. Dato importante, se proyectan lluvias para el litoral del país que se dice que en 6 horas tendrán o serán de un caudal comparable con el de un mes entero. De momento lo que hemos registrado, la intensidad máxima de viento fue en el departamento de Paysandú, sobre todo en la estación meteorológica de Paysandú, en la localidad de Porvenir, de 137,5 kilómetros en la hora, y eso se debió a un fenómeno denominado microburst o microdescendente, es decir, es una corriente de gravedad, una corriente de densidad que baja justamente de la nube de tormenta intensa, en este caso una tormenta muy severa, y cuando llega a la superficie obviamente se extiende generando daños puntuales y localizados, que fue lo que ocurrió en esta localidad, como voladura de techo, caída de columna de tendido eléctrico, lo que es arbolado también afectado, pero de momento nos informan desde el SECUET de Paysandú y del Sistema Nacional de Emergencia que no hay que lamentar más que esos daños localizados en esta localidad. Lo peor o lo más intenso estamos previendo justamente para el norte del territorio nacional y después sobre la franja del territorio también, pero con una intensidad menor a lo que es el norte del país y era lo que veníamos advirtiendo desde ya hace días. La lluvia, eso es algo a destacar, ya vamos en algunos puntos de recolección que tenemos entre 20 y 40 milímetros en lo que es el centro y sur del país, pero por ejemplo en lo que es el norte del territorio entre 50 y 100 milímetros, es decir, que lo que estamos previendo es que en menos de 6 horas en alguna zona del norte del territorio nacional precipite e incluso supere la cuota mensual o la media, el promedio de precipitaciones mensual. Bueno, y seguimos hablando del tiempo, tenemos el pronóstico para la zona metropolitana, pero les comentamos que esta alerta amarilla en toda la zona norte del país, en la mitad del país, sí, en realidad, se actualizó hasta las 0 horas. Efectivamente, por tormentas y lluvias. Ojalá que mañana ya esté superada esa situación para una mitad, como decía Natalia, del territorio nacional. Y por el sur, por aquí, para mañana no se esperan lluvias, aunque sí se esperan vientos fuertes también. Efectivamente, la mínima prevista para mañana, miércoles 17 de enero, en capital y cercanías, 18 grados, la máxima 25. Pasamos, Nati, al jueves, pasado mañana. El jueves 18 de enero tampoco hay pronóstico de lluvia. Va a estar un poquito nublado en algunos momentos, la mínima sería de 17 grados y la máxima de 27. Y a 72 horas, al viernes, dice Inumet que la probabilidad de lluvias para capital y cercanías es nula, así que se mantiene eso. Las extremas previstas para el viernes, aunque falta mucho y esto se va ajustando, sí, son una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Bien, bueno, nos vamos, Martín. Hay que estar atentos al pronóstico del tiempo porque se está actualizando constantemente y está bastante inestable últimamente, así que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros nos vamos, ustedes quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene lo mejor de la OVE. Y luego mirá Montevideo como durante todas estas noches de verano, así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar como siempre.